Días pasados, el Ministerio de Educación y Cultura presentó los anteproyectos de ley para la creación de la Universidad de la Educación y la ampliación de la participación en la Administración Nacional de Educación Pública. En lo que tiene que ver con la UNED, el texto expresa que la creación de una nueva universidad en Uruguay adquiere una especial relevancia frente a los desafíos actuales que presenta la formación educativa en nuestro país. A su vez, destaca que este nuevo centro académico tiene el potencial de fortalecer el desarrollo profesional y la carrera docente, desempeñando un rol clave dentro del Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Con respecto a la ampliación de la participación en la ANED, destacó el ministro Maía que esta iniciativa está basada en el convencimiento de que la participación enriquece, mejora y efectiviza el funcionamiento de la educación pública en general. Esto lo que busca es volver a tener participación de los docentes en los famosos desconcentrados, primaria, secundaria y técnico profesional, algo que había cambiado a través de la ley de urgente consideración, que sí mantuvo la participación docente en el consejo de la ANEP, pero que eliminó la participación en los desconcentrados. ¿Qué opinión tiene sobre esto parte de la oposición? Estamos en comunicación ahora con la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional. Senadora, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos. No, al contrario. Senadora, en primer lugar, ¿qué opinión tiene con respecto a la posibilidad de crear en Uruguay una universidad de la educación? Bueno, el Uruguay siempre llega como 20 años tarde a todo. Las universidades pedagógicas están superadas en el mundo. No, este es un debate técnico. A mí lo que me gustaría que se estudiara bien a fondo qué es lo que está pasando, no en América Latina, que tiene tan malos resultados como nosotros, sino en los países que tienen buenos resultados, ¿no? Especialmente países nórdicos, la Europa desarrollada. O sea que esa es una primera cosa que desde el punto de vista técnico ya no corresponde. Y después, en realidad, de lo que nosotros queremos es que la ciudadanía, a través de la creación en este caso, supongamos que llegáramos a una universidad de la educación, sea la que tenga el control a través de los representantes políticos con venia del Senado, como se hace en todos los demás organismos, el control del gobierno de la educación. O sea, no es un problema si cogobierno sí o cogobierno no, es un problema de que la ciudadanía, como pasa con la UDELAR, no tiene ningún tipo de control en el buen sentido, ¿no? Esta es una democracia representativa, o sea, a través de sus representantes, elegir a los mejores docentes, más o menos como el gobierno de la UTEC, que eso es lo que nosotros pretendemos, que se mantenga en la UTEC y además se extienda en cualquier otro tipo de organización educativa. Ojalá pudiéramos llegar a que la UDELAR tuviera un gobierno similar. O sea, un consejo directivo, un directorio con grados 5 y los mejores docentes de las cátedras, a propuesta del Poder Ejecutivo, por supuesto, porque fue la población la que eligió todos los poderes del Estado, menos el judicial, me refiero al legislativo y al ejecutivo, y convenio del Senado. Mientras eso no nos acerquemos a eso, va a ser muy difícil que se obtengan los 2/3 que son la mayoría especial que requiere la creación de un nuevo ente autónomo. Lo que está mal es en la manera en que el Poder Ejecutivo, el oficialismo, el Frente Amplio, que es como la cuarta vez que va por el tema de la Universidad de la Educación, use como argumentos. O sea, no es que de un lado estamos los que no queremos el nivel de los docentes o la profesionalización docente, y al otro lado están los que sí lo quieren. Eso es un planteamiento infantil y tendiente a confundir a la ciudadanía. ¿Y dónde está el error entonces en lo que presenta el gobierno? Y no va más la Universidad de la Educación. En primer lugar, no hay más universidades pedagógicas en el mundo desarrollado. Eso se hace dentro de las otras universidades, es decir, las materias pedagógicas que se especializan a nivel universitario y las materias, lo que nosotros llamamos materias especiales o las especialidades de cada profesorado del magisterio, a través de las facultades que se especializan, hacen extensión y hacen investigación. Primero. Segundo, el cogobierno de ninguna manera. Otra vez crear una universidad de la educación donde manden los sindicatos y donde mande el Frente Amplio, no.
En consecuencia, por ese lado va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. De cualquier manera, claro que estamos recién empezando a estudiar la posibilidad de una negociación. Nosotros no nos cerramos, no imponemos nuestras concepciones como si fueran las únicas verdades reveladas, sino que al contrario, estamos dispuestos a negociar. Vamos a ver a qué negociación llegamos. Esto recién empieza. Está bien. En ese marco de esa negociación incipiente, digamos, ¿usted, el cogobierno, lo votaría? No. Tal como está el Avelar, no. No. Ese modelo, en el mundo no nos puede creer que tengamos una universidad que funcione así. Porque ustedes van, no sé si alguno de ustedes es universitario, o tanto estudiante, profesor o egresado, pero los que fuimos estudiantes y somos egresados, cada vez que vamos a votar a las elecciones universitarias votamos con listas partidarias, ya no solamente de partidos políticos, sino de sectores. Esa politización partidaria, que es lo que está mal, no podemos extenderla a la formación de los docentes. La formación de los docentes tiene que ser una prioridad para el país, pero no pasa por repetir errores que se iniciaron en 1958 y que todavía ahora no lo pudimos cambiar. Como usted mencionaba, un ejemplo podría ser la forma en la que Lo escucho mal. Sí, vamos a ver si podemos mejorar esto, senadora. Sí. Le decía, la forma en la que usted encontraría como mejor o la más apta para este caso sería algo parecido a lo que pasa con la UTEC. Algo parecido a la UTEC, pero bueno, tenemos que discutir otras cosas. Tenemos que discutir qué contenido se le va a dar, porque realmente lo que nos importa es la formación de los docentes. Participación ya hay. Hay que decir la verdad, el Consejo de Formación en Educación, que existe, hay participación de estudiantes, de egresados, de docentes. Es decir, lo que pasa es que se repiten cosas y la gente de pronto no tiene por qué estar en conocimiento de todo. Y hay otra cosa que me interesa que se sepa. Borramos con el codo que escribimos con la mano. No llamen más a referéndum ni a plebiscitos ni nos hagan gastar plata y hacer campañas políticas, porque a los 4 o 5 meses se cambia lo que la población ratificó. Porque la población ratificó todas estas cosas, las medidas que adoptó el Ministerio de Cultura, que tiene un mecanismo justamente, los docentes podemos llegar a tener grado universitario con mecanismos que están en la ley de urgente consideración, y eso lo ratificó la ciudadanía. Entonces, ¿para qué llamamos al cuerpo electoral, que es la máxima autoridad, si después a los 3 o 4 meses borramos totalmente lo que el cuerpo electoral decidió? Así que la negociación va a ser interesante, pero por suerte los constitucionalistas fueron serios siempre en el Uruguay y se necesitan mayorías especiales. Senadora, con respecto al tema de la ampliación de la participación en ANEP, digamos, ¿qué opinión tiene con respecto a eso? Eso es un desastre. Dígale adiós a la educación primaria y media en el Uruguay. No solamente por volver a poner los consejos con representación sindical, porque por más que digan que se pueden presentar docentes que no pertenezcan a los sindicatos, porque una vez lo hizo Robert Silva y lo ponen como ejemplo, es imposible. Si no se va con el apoyo de los sindicatos es imposible. Primero. Segundo, un director general y un subdirector ha demostrado que es mucho más ejecutivo en cada uno de los consejos, primaria, secundaria, UTU. Reitero, formación docente es un consejo. Eso se dejó como consejo. ¿Por qué? Porque en realidad se nombra, uno se elige por los sindicatos, vamos a hablar claro, por los sindicatos, y los otros dos son designados políticamente, o sea, son todos del mismo signo político. En consecuencia, perdimos el control de la educación otra vez, el control de la ciudadanía, ¿no? Volvemos a lo de la Universidad de la Educación. O sea, lo que tiene que tener la ciudadanía es la certeza que sus hijos reciben la educación que los padres quieren y que los profesores con su formación cada vez mejor, si es posible, lo lleven adelante. Bueno, ahora además se establece todo un sistema de participación prácticamente en asamblea permanente, donde se consulta con organizaciones sociales. Yo formo fácilmente una organización social, reúno a 30 o 40 personas y me pongo cualquier nombre y represento no sé a quién. No, esta es una democracia representativa. Los representantes de la ciudadanía somos los legisladores. Ahora, que haya organizaciones sociales y que se las escuche, por supuesto, lo hacemos todos los días en las comisiones parlamentarias.
pero los que terminan decidiendo son los que fueron electos por la ciudadanía, ya sea en el Poder Ejecutivo, que no fueron, es el presidente y el vicepresidente, y los demás los ministros los nombra el presidente, pero bueno, es lo mismo, y los demás, los legisladores que estamos representados en las cámaras. Acá se pretende vivir en asamblea permanente, ya conocemos esa situación, ya vivimos los congresos de educación, cualquiera se le ocurre opinar sobre lo que se le ocurre. Yo le pregunto a la ciudadanía si cuando se van a operar por algo, ¿qué hacen? ¿Se hacen una asamblea y consultan al chamán del barrio o tratan de atenderse con el mejor de los cirujanos? Bueno, esto es lo mismo. El que sabe, sabe, y es el que tiene que profesionalmente hacer las cosas lo mejor posible. Y la ciudadanía, por supuesto, que puede opinar. Pero yo pongo siempre como ejemplo el de un cirujano. Yo cuando me voy a operar, elijo el mejor cirujano. No voy a consultar con la vecina de al lado a ver qué opina. Pero, senadora, la gestión de los desconcentrados, ¿mejoró en algo sacando a un representante de los docentes? A ver, esas son preguntas que son contrafácticas. En primer lugar, se gobernó prácticamente 3 años, porque parece que todo el mundo se olvida que tuvimos pandemia, ¿no? Y que prácticamente tuvimos casi 2 años las escuelas y los liceos y las escuelas técnicas cerradas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que tuvimos que abrir, tuvimos que cerrar, porque parece que la gente tuviera memoria solo para el fútbol. Primero. Segundo, se estaba intentando modificar la gestión, y los docentes no tienen que participar en el gobierno. ¿Saben por qué? Porque somos corporativos. Yo soy egresada del IPA en Historia, soy docente, trabajé 42 años en la ANEP. Yo voy a mirar por mis intereses, y lo que importa son los intereses de los alumnos, y a veces no coinciden. Vamos a poner como ejemplo el acto de elección de horas. El acto de elección de horas se hace siempre según le conviene a los docentes. Y pongo un ejemplo bien primitivo, ¿no? Pero el acto de elección de horas tiene que ver con lo que le conviene a los alumnos. Las corporaciones no tienen que gobernar. Las corporaciones tienen que ser oídas. Y tienen en la educación uruguaya, en primaria y en la educación media, las asambleas técnico-docentes para asesorar. Pero no pueden gobernar, porque si no nos convertimos en un Estado corporativo, y los Estados corporativos no son recomendables para las democracias. ¿Y por qué se dejó entonces sí en la ANEP? Bueno, porque hubo que negociar. Yo era de la opinión de que no hubiera tampoco en la ANEP. Usted directamente planteaba que no tendría que haber representante docente tampoco en la ANEP. No, por supuesto que no. Tiene que ser, reitero, como el gobierno de la UTEC, propuesta del Ejecutivo, convenio del Senado. ¿Qué estamos inventando cosas raras? Si toda la educación uruguaya funcionó excelentemente bien en el país cuando teníamos buenos resultados sin representación de los docentes en el gobierno. Ahora, de cualquier manera, en la ANEP son 2 en 5. Ahora son 5 en 5, porque como las autoridades políticas son del mismo gobierno que los sindicatos, vamos a hablar en serio. ¿Los sindicatos son apolíticos? El día que tengamos un movimiento sindical profesional y apolítico me avisan. Pero, senadora, Robert Silva fue electo por los docentes. Otra vez, ya lo dije. Pero fue un caso excepcionalísimo. Yo trabajé 42 años en la ANEP. No estoy hablando de afuera. Es imposible. Él, porque ya tenía una vocación de política, no partidaria cuando fue la educación, pero pudo organizar una lista, hizo todo el trabajo realmente muy loable. Por algo llegó a senador. Pero un profesor común, un grupo de profesores comunes que tienen que estar dedicados no, es imposible, se los digo. Aparte no es conveniente, no solamente que no es posible, no es conveniente. ¿Para qué están las asambleas técnico-docentes que el Uruguay las creó por ley? Miren, no me acuerdo si en 1942 o 1943. En el Uruguay supimos hacer las cosas bien en educación. Tuvimos excelentes resultados hasta la década del 60. Después empezamos a caer y seguimos cayendo. En consecuencia, no es cuestión de mirar a otros países o sobre todo a América Latina, de los gobiernos progresistas, entre comillas, que son en realidad populistas. Hay que tender a lo profesional. Vuelvo a repetir el ejemplo del médico. Los médicos
no gobiernan las mutualistas, o sea, tienen sus asociaciones y sus organizaciones, pero las mutualistas y sobre todo los seguros privados, que son los que funcionan mejor, son gerentes que las manejan. Porque el tema es que no puede ser corporativo, no puedo representar mis intereses, tengo que representar los intereses generales. Y en el caso, por ejemplo, de los docentes, son los alumnos, reitero, que no tienen por qué coincidir con los intereses de los docentes. No sé por qué cree que el Frente Amplio insiste con volver atrás en la integración de un docente en los desconcentrados. El Frente Amplio es dominar la educación. Pero desde luego, si desde que el Frente Amplio está en el gobierno y antes, y ojo que yo vengo al frente, y estuve en el gobierno del Codicen del 2005 al 2010, así que a mí no me la van a cortar. Lo que se quiere es dominar la educación, lo que se quiere es violar la laicidad, lo que se quiere es politizar la educación, y en forma partidaria. Así que, bueno, hemos retrocedido, pero la ciudadanía que se haga cargo, porque fue la ciudadanía la que no prestó atención a las cosas más importantes cuando se decía que tuviera. Yo al menos me quedé ronca en la campaña electoral diciendo cuidado no retroceder en educación, cuidado no entregarle otra vez la educación a los sindicatos, cuidado no perder otra vez el control de los mejores profesionales. Bueno, lo lograron. Ahora vamos a tener un problema serio. Es tal vez el problema más grave del Uruguay, porque la educación es la cabeza de la gente, la educación es la libertad de las personas. Si yo adoctrino desde que los tengo en primaria, sigo, y bueno, es esa la situación, y lamento ser muy cruda, pero lo viví muchos años, antes, durante y después. O sea que para usted hay adoctrinamiento en la educación pública hoy. Sin duda, hay muy pocos docentes que se mantienen de forma independiente, por supuesto, porque además como se adoctrina en los institutos de formación docente, obviamente que sí, hay que llamar a las cosas por su nombre, no hay que tenerle miedo a los conceptos ni a las palabras. Además, quien les habla, reitero, le dedicó la vida a la educación, distintos gobiernos en educación. 42 años no son 2 días. Y bueno, los que saben lo que está pasando, algunos, o los que están trabajando mucho, no se animan a decirlo, porque tienen problema inmediatamente con el sindicato. ¿Y ese adoctrinamiento qué es lo que persigue, senadora? Dominar la cabeza de la gente. Fíjense en ustedes qué es lo que pasa. Yo no voy a decir nada para que nadie se ofenda. Ustedes son los periodistas. Vean los resultados electorales, los niveles educativos y las tendencias políticas, las opciones políticas. Yo no voy a dar opinión, no voy a dar los datos. Los periodistas son ustedes. Fíjense en ustedes. Pero además esto no es nuevo, esto hay Gramsci, que sería bueno que ahora todo el mundo usa Google, que pongan en Google a ver quién fue Gramsci. Ahí está la revolución cultural, ahí está la nueva forma de dominio, la educación. Y ojo que él escribió en la década del 30, Hay pocas cosas nuevas debajo del sol. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se maneja la cabeza de las personas, la libertad de las personas, el raciocinio de las personas, se terminan situaciones muy complicadas. Senadora, para cerrar con este tema en particular, teniendo en cuenta que estas dos cuestiones tienen que pasar sí o sí por el Parlamento... Usted... Sigo oyendo muy mal, pero bueno. Está bien, le pido disculpas. Le decía, teniendo en cuenta que estas dos cuestiones tienen que pasar por el Parlamento, usted ya dijo que el cogobierno no lo va a acompañar. Estas medidas imagino que tampoco. Y bueno, yo estoy hablando a título personal, yo pertenezco a un partido, vamos a discutirlo. Nosotros no tenemos el centralismo democrático, o sea, nosotros tenemos la unidad de acción. Acá nadie manda a nadie lo que tiene que votar. Recién ahora vamos a empezar a volver a discutir todas estas cosas. Nosotros ya lo discutimos con la ley de urgente consideración, pero lo volveremos a plantear. Para el caso de los consejos, porque estaba equivocada en la página del Ministerio de Educación y Cultura, me imagino que lo habrán corregido porque yo avisé que estaba mal, porque yo soy intelectualmente honesta. Se necesita mayoría absoluta, o sea que también para la incorporación de los consejos otra vez se necesita mayoría absoluta, no los 2/3 que se necesita para la Universidad de la Educación. Senadora, le quería hacer otra pregunta. Se necesita una mayoría calificada, no es mayoría simple. Le quería hacer otra pregunta ya, aprovechando que la tenemos en línea. Ha quedado este fin de semana también el debate con respecto a la eventual creación de un Ministerio de Justicia. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto? Bueno, a mí en principio el Ministerio de Justicia
si estamos en otro momento histórico, en otra coyuntura, no me hubiera molestado armarlo, sobre todo para sacar de la Suprema Corte de Justicia todo lo que es tarea administrativa. Pero con este gobierno no. Con Díaz en la Prosecretaría de la Presidencia, no. Porque ya se armó la Fiscalía a su imagen y semejanza, tampoco no queremos que domine la justicia. Así que, por supuesto que el Ministerio de Justicia no va de ninguna manera en esta correlación de fuerza. Pero ¿por qué en particular con este gobierno y con Díaz, como usted señala? Lo acabo de decir. Las cosas tienen nombre y apellido. Es una persona con muchísima influencia y muchísimo poder, y con criterios que yo venía denunciando desde el 2015 o antes, tal vez, pero pongamos desde el 2015, que la Fiscalía la tenía como un coto político del Frente Amplio. ¿Vieron cómo la verdad? ¿O no ven las cosas? La realidad rompe los ojos. Obviamente que sí, no era una cosa que a mí se me había ocurrido porque sí. Y bueno, así estamos, y de ninguna manera vamos a permitir que eso se siga extendiendo al Poder Judicial. Ahora, la propuesta de crear un Ministerio de Justicia estaba en el programa del Partido Nacional. Sí, lo acabo, pero usted no me escucha lo que estoy diciendo. Yo la escucho perfectamente. Pero claro que sí, dije que sí es para sacarle la parte administrativa de la Suprema Corte, pero con este gobierno y con Díaz dominando la situación, de ninguna manera. Yo no disimulo lo que pienso, lo digo. En esta correlación de fuerzas, no. ¿Usted cree que hay algún tipo de presión de parte del gobierno para llevar adelante el Ministerio de Justicia? Se lo planteo por la reunión que hubo la semana pasada y por el evento que hubo el PNUD hace un mes más o menos. Por supuesto, o sea, Díaz es una persona con mucho poder, con una personalidad arrolladora, en el sentido de que se hace lo que yo digo y lo que yo quiero, y el otro día estuvimos reunidos con él por el tema en realidad fue por el tema de lavado, en la comisión bicameral sobre el lavado, pero el decreto que hizo el Ejecutivo y que no veo que la prensa lo estudie a fondo, sería bueno que se estudiara, sobre cómo se interrelacionan, porque esa es la palabra que se usa, todos los organismos del Estado con el tema del terrorismo, del crimen organizado, de todo lo que nosotros sabemos que nos preocupa, en manos de la Prosecretaría de la Presidencia, donde es un superministerio, un gran hermano. Yo lo dije en la comisión. Las versiones taquigráficas están colgadas en la web del Parlamento. Es un gran hermano que está sobre la cabeza de la ciudadanía uruguaya. Más poder, más control, de ninguna manera. El Uruguay va a seguir siendo una república democrática, cueste lo que cueste. Hemos tenido aquí el diputado Abdala, que justamente daba cuenta de estos temas también, senadora. Estos temas se estudió, claro. Pero le quería insistir con esta pregunta. Si el gobierno le confirmara a usted que Jorge Díaz no va a ser el ministro, creo como él mismo lo ha planteado, ¿esa tranquilidad a usted no le alcanza? No, de ninguna manera, porque él manda siempre, tenga o no tenga el cargo, manda más fuera del cargo que con el cargo. No, yo ya lo tengo clarísimo, lo vi con la Fiscalía, y cuando yo empecé en el 2015, todo el mundo me cuestionó, incluso compañeros míos. Y ahora me tienen que decir, o lo digo yo, la verdad es hija del tiempo. Senadora, una última pregunta. Un personero del Frente Amplio dentro de la Fiscalía. Un último tema. Hay una nota hoy en La Diaria, bajo el título "Delgado cumple un mes en la presidencia del Partido Nacional", con balances disímiles en la interna blanca sobre su desempeño. Las opiniones van desde que empezó suavecito, no marca agenda y no está arriba de los temas, hasta que algunas de las decisiones del directorio fueron determinantes en la agenda política. Usted, que apoyó a Delgado, ¿cómo valora este tiempo que lleva en la presidencia del directorio? No hago discusiones sobre el partido públicamente. Yo ahora voy para el directorio, precisamente me tengo que ir. Por eso, además, menos comentarios se da a La Diaria, que claramente es un medio de prensa que forma parte de los periodistas, no los periodistas individualmente, con los cuales tengo muy buen vínculo y no tengo ningún problema con ellos, pero es uno de los medios de prensa que no son objetivos. ¿Hizo bien Delgado en renunciar al Senado? ¿Cómo? No voy a emitir opinión sobre eso, ya está, yo ya hablé sobre esa situación, ya está, es presidente del directorio y yo lo voté.
Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. De nada.